El proyecto de un tren que conectará el puerto del Callao, la ciudad de Lima y la localidad de Chosica tiene raíces que se remontan al siglo XIX. En 1870 se inauguró el tramo Lima-Chosica como parte del Ferrocarril Central del Perú, concebido inicialmente para enlazar la costa con la Sierra Central. Durante décadas, este ferrocarril fue vital tanto para pasajeros como para carga, facilitando por ejemplo el transporte de productos agrícolas y leche desde el valle del río Rímac hacia la capital. Chosica, en particular, se volvió un destino popular para los limeños de mediados del siglo XX, gracias a su clima soleado en invierno, y los trenes llevaban a familias enteras a pasar el día fuera de la neblina capitalina. El recorrido de pasajeros partía de la estación de Desamparados en el centro de Lima y concluía en la estación de Chosica, cubriendo unos 70 kilómetros de vía. Sin embargo, hacia la década de 1950 el servicio decayó y dejó de operar regularmente. La creciente preferencia por las carreteras como la carretera central, la falta de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la disminución de rentabilidad llevaron al cierre progresivo del tren Lima-Chosica como transporte masivo. Para finales de los años 60 solo quedaban un par de servicios diarios, uno de ida en la mañana y vuelta por la noche, que transitaban por Chosica hasta que eventualmente cesaron por completo. La línea férrea pasó luego a manos de la empresa Ferrocarriles del Perú y en los 90 fue concesionada al consorcio privado Ferrovías Central, en el que curiosamente participaban empresarios como Rafael López Aliaga y Juan de Dios Olaechea. A pesar de su clausura, el valor histórico y estratégico de esta ruta ferroviaria nunca se olvidó. Ya en 1988, empresas canadienses propusieron reactivar la línea con un tren rápido de 46 kilómetros entre Callao y Chosica. En los años 90, bajo la gestión del alcalde Alberto Andrade, la Municipalidad de Lima barajó reutilizar la antigua vía abandonada. Hubo intentos sucesivos de relanzar el tren de cercanías. Entre 2002 y 2020 se negociaron acuerdos entre la municipalidad, el gobierno central y Ferrovías Central Andina, pero nunca se concretaron por diferencias técnicas y económicas. Hasta ese momento, el proyecto del tren de cercanías entre Callao, Lima y Chosica no habían recibido la atención prioritaria que su escala y potencial impacto merecen. A pesar de los reiterados intentos por parte de autoridades locales y sectores privados para impulsar su ejecución, esta ruta no ha sido incluida de manera oficial en el Plan Maestro de Transporte Urbano al 2035, elaborado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Dicho plan contempla la implementación de 6 líneas de metro, líneas troncales de buses y ampliaciones del metropolitano, pero ninguna de estas iniciativas alcanza siquiera la zona de Chatlacayo o Chosica, donde la demanda de transporte sigue creciendo sin solución estructural a la vista. Así, Rafael López Aliaga ganó la alcaldía capitalina en 2022, enarbolando un discurso de gestión empresarial y promesas ambiciosas para modernizar el transporte de Lima. Entre sus promesas de campaña más destacadas estuvo la implementación de varios trenes de cercanías, aprovechando material rodante usado. En particular, se comprometió a poner en marcha el tren Lima-Chosica en tiempo récord, como alternativa para descongestionar la carretera central. López Aliaga llegó a asegurar que el trayecto desde el cercado de Lima hasta Chosica tomaría solo 25 minutos a bordo de sus trenes express, cuando en auto suele superar las 2 horas en hora punta. También habló de beneficiar a 200.000 pasajeros diarios con este servicio, número muy elevado que contrastaría con la realidad de una línea férrea de una sola vía. Sin embargo, en ese momento casi nadie le tomó interés. En 2023, la administración del alcalde Rafael López Aliaga anunció con bombos y platillos la reactivación del tren Lima-Chosica, señalando que construirían una línea de 36,8 kilómetros atravesando 5 distritos desde el centro de Lima hasta el este. Así, en noviembre de 2024, en el foro APEC, el alcalde Rafael López Aliaga, el presidente de Ferrovías Central Andina, Juan de Dios Olaechea, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, y la directora de Caltrain, Michelle Bouchard, anunció la donación de 19 locomotoras y 90 coches de 2 pisos.
El plan municipal era iniciar pruebas operativas, una marcha blanca lo antes posible, incluso en julio de 2025, con tal de poner el tren en funcionamiento provisional para el público. Cuando la primera flota de trenes llegó en julio de 2025, surgieron diversas críticas, desde que no podrían pasar los puentes hasta que las vías no estén en las condiciones para transportar pasajeros. Así, chocó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que advirtió que la puesta en marcha no podía improvisarse sin cumplir requisitos técnicos y legales esenciales. El conflicto ha trascendido al terreno político electoral. López Aliaga ha convertido la presentación de los trenes y la lucha por echarlos a andar en parte de su discurso de campaña, pues ha manifestado su intención de postular a la presidencia en 2026. En un acto público en el Parque de la Muralla, a donde llevó a algunos vagones recién llegados, convirtió la presentación en un mitin con sus seguidores coreando "Porky presidente". El alcalde lanzó ataques contra sus detractores y el gobierno, acusándolos de boicotear el progreso de Lima Este. Anunció incluso que evaluaba convocar a una marcha de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte si el proyecto seguía paralizado, alegando que no entienden de otra manera. Estas declaraciones elevó un tono de enfrentamiento. El MTC, a través de su titular César Sandoval, ha enfatizado que no existen aún las condiciones mínimas de seguridad para operar el tren. El tren no puede funcionar sin doble vía, paraderos, estaciones, señalización ni cruces, remarcó el ministro al rechazar la marcha blanca anunciada por López Aliaga. Dichos elementos de infraestructura requieren tiempo y obras para implementarse, por lo que lanzar el servicio de manera apresurada pondría en riesgo la vida de los ciudadanos. Sandoval explicó que una marcha blanca solo procede cuando la obra está terminada al 100% y afinando detalles finales, lo que dista mucho de la realidad actual. Hoy ni siquiera se han construido estaciones o modernizado los viejos rieles. El MTC también señaló que la municipalidad no había presentado los estudios técnicos, expedientes ni permisos requeridos para autorizar un servicio ferroviario de pasajeros. En palabras del ministerio, la actuación de la Municipalidad Metropolitana de Lima denota improvisación y falta de planificación, anteponiendo anuncios políticos sobre el cumplimiento de la ley y la seguridad. La respuesta de López Aliaga ha sido confrontacional. El alcalde acusa al ministro Sandoval y al gobierno central de poner trabas injustificadas al proyecto por motivos políticos. En declaraciones públicas, incluso ha lanzado calificativos personales, llegando a llamar bestia y ayayero al ministro, y ha exigido a la presidenta Dina Boluarte que lo destituya del cargo. López Aliaga sostiene que el MTC burocratiza el proceso y dilata la solución que beneficiaría a miles de limeños, supuestamente para negarle un logro a su gestión. El clima se ha tensado a tal punto que la Municipalidad de Lima se retiró de la mesa técnica convocada por el MTC en julio de 2025, acusando falta de compromiso del ministerio. En un comunicado oficial, la Municipalidad de Lima afirmó que pese a haber operadores privados interesados y propuestas presentadas, el MTC no remitió documentación clave ni autorizó el uso de terrenos necesarios, entorpeciendo el avance del tren. Por su parte, el ministro Sandoval lamentó la ruptura del diálogo. Lamento mucho que el municipio de Lima se retire cuando todos los actores estaban sentados buscando soluciones, señaló, haciendo referencia a que en la mesa participaban también la Autoridad de Transporte Urbano, OCITRAN, la Contraloría, Ferrovías, concesionaria de la vía y otros entes involucrados. La ausencia de la parte municipal dificulta llegar a acuerdos para viabilizar el proyecto. En un comunicado oficial, la Municipalidad de Lima, el MTC, ha reiterado que no está en contra del tren, pero que hay que saber hacer las cosas correctamente y respetar los procedimientos técnicos. De hecho, el gobierno nacional tiene en carpeta un plan de trenes de cercanías más amplio que incluye unir Lima con ciudades cercanas al norte y sur, dentro del cual encajaría un ramal a Chosica. La diferencia es que ese plan seguiría los cauces formales, estudios de factibilidad, inversión en infraestructura nueva y concesiones transparentes.
En la práctica, el MTC y las demás entidades han propuesto que el proyecto Lima-Chosica se encauce mediante una ampliación de la adenda al contrato de Ferrovía Central Andina para permitir operación de pasajeros. Este trámite legal podría tomar al menos 9 meses, tras lo cual habría que ejecutar las obras físicas, rehabilitar rieles, construir estaciones y cruces vehiculares e incluso expropiar terrenos invadidos en la faja ferroviaria. Según las proyecciones técnicas presentadas por el viceministro de Transportes Ismael Zubta, tomaría unos 39 meses, más de 3 años, dejar operativo un servicio básico entre Lima y Chosica. Además, inicialmente solo podría correr en vía simple con muy pocas frecuencias diarias. De hecho, un estudio indicó que se trasladarían apenas 7.000 pasajeros al día en 1 o 2 recorridos de ida y vuelta, muy por debajo de las cifras optimistas planteadas por la municipalidad. El ministro Sandoval ha sido tajante: no hay obra, no puede haber marcha blanca, reiterando que no autorizará pruebas ni operaciones hasta que exista una infraestructura ferroviaria segura y completa. También ha señalado que, dado el costo operativo, el pasaje resultaría económicamente inviable si no hay subsidio. A precios actuales caería cerca de 14 soles por viaje, cuando para ser accesible debería costar alrededor de 3 soles, con el Estado subvencionando la diferencia. Nada de esto, remarca, ha sido coordinado ni previsto por la Municipalidad de Lima. Por su parte, la presidencia del Consejo de Ministros y la propia mandataria Boluarte han respaldado públicamente al titular del MTC, indicando que su postura es correcta y técnica y que no corresponde removerlo por cumplir con su deber. Ante esto, incluso el Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su Comisión Técnica de Transporte e Infraestructura Vial, expresó su respaldo técnico a la propuesta de la Municipalidad Metropolitana de Lima para implementar un tren entre Lima y Chosica, considerando que esta iniciativa podría aliviar la crítica situación del transporte en la capital. El colegio destacó que la propuesta se enmarque dentro de las funciones legales del gobierno regional e hizo un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que priorice el interés público por encima de coyunturas políticas. Asimismo, ofreció el apoyo técnico de sus especialistas para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de millones de ciudadanos. Uno de los mayores retos es la construcción de alrededor de 42 viaductos o pasos elevados a lo largo del recorrido desde el Callao hasta Chosica. La línea férrea existente cruza decenas de avenidas y calles a nivel del suelo, lo que requeriría convertir prácticamente todos esos cruces en pasos a desnivel para operar un servicio de pasajeros seguro y frecuente. Esto implica diseñar y erigir puentes o estructuras elevadas en entornos urbanos densos, una tarea técnicamente compleja. Construir 42 viaductos elevados o puentes conlleva altos costos y largos plazos. Expertos estiman que solo la adecuación de la infraestructura ferroviaria completa, incluyendo segunda vía, señalización y pasos a desnivel, podría costar del orden de cientos de millones de dólares. En términos de magnitud, se compara con la línea 1 del metro de Lima, que tuvo un viaducto de 33 kilómetros, solo que en este caso serán de unos 70 kilómetros. Además, cada viaducto requiere espacio para sus rampas de acceso, fundaciones sólidas en suelos urbanos difíciles y coordinación con servicios públicos, redes de agua, desagüe, electricidad que podrían interferir. ¿Por qué es importante, antes de que entre en circulación el tren, se necesita infraestructura? Son más de 40 pasos a nivel. 40. Y hablar de un transporte de minerales y un transporte de pasajeros es totalmente diferente desde el punto de vista de frecuencia. Es decir, si yo voy a utilizar la infraestructura para transportar pasajeros, ya lo hemos visto acá técnicamente, va a tener una frecuencia. Y vamos a necesitar tener mínimo 40 pases a nivel totalmente automatizado, porque lo que no queremos es que muera la gente, porque va a haber frecuencia. La velocidad va a ser diferente a la que actualmente tenemos. Ese transporte turístico que se realiza con un costo por pasajero de más de 600 soles, y para que vaya solamente 1 o 2 veces al año
se requiere un contingente inmenso de policías que contrata el concesionario. Y eso no lo podemos hacer para un servicio regular. Además, de lo largo del tramo previsto existen vías locales, informales o no planificadas que complican la construcción de viaductos y la adecuación de la línea. Durante décadas de poco uso del ferrocarril, muchas comunidades han ocupado la franja cercana a la vía para abrir caminos improvisados, cruces peatonales e incluso para uso vecinal. Un recorrido por la ruta Lima-Chosica revela un escenario caótico en varios puntos. Hay desechos y hasta quema de basura cerca de los rieles, así como falta de señalización peatonal en cruces muy transitados. En sectores de Ate, Chatlacayo o Lurigancho, las personas y vehículos han atravesado libremente las vías por años, acostumbrándose a cruzar por donde les conviene, aun si esos cruces no están oficialmente planificados. Estas avenidas o pasos improvisados suponen un dolor de cabeza. Para construir un paso a desnivel formal en esos puntos, primero habría que reordenar o incluso cerrar esos accesos informales, lo que puede generar oposición local y complicaciones técnicas. Si no se construyen suficientes pasos a desnivel, existe un serio riesgo de aislamiento para sectores de la población aledaña a la vía. Actualmente, muchos barrios a ambos lados de la vía férrea se conectan precisamente a través de esos cruces a nivel informales. Si el tren Lima-Chosica comienza a operar sin viaductos, la única forma segura de hacerlo sería cerrar y enrejar las vías férreas por completo, suprimiendo los cruces directos. Esto aislaría a las comunidades, vecinos que antes cruzaban de un lado a otro para ir a trabajar, a la escuela o al mercado, tendrían que recorrer largas distancias hasta el cruce vehicular más cercano. En zonas periurbanas de Lima Este, como Ñaña, Huampani o Chatlacayo, la vía férrea actúa como frontera y, de no haber pasos elevados, podría convertirse en una barrera infranqueable. La otra alternativa no deseable sería permitir los cruces a nivel durante la operación, lo que implicaría detener los trenes constantemente para dar paso a peatones y autos. Esto fue descrito por especialistas como inviable. En las horas pico, si pasan varios convoyes seguidos, habría que parar el tráfico local constantemente o detener los trenes en cada intersección, anulando los beneficios del servicio. Además, los cruces a nivel sin barreras funcionales presentarían altísimo riesgo de accidentes. Por ello, los pasos a desnivel no son un lujo, sino una necesidad para evitar dividir a las comunidades. La Autoridad de Transporte y el MTC han enfatizado que el proyecto debe incluir la eliminación de todos los cruces a nivel, justamente para no generar fracturas urbanas. En el plano legal administrativo, el proyecto encara trabas significativas. En primer lugar, está la cuestión de los terrenos invadidos o por expropiar. Por ley, las vías férreas en Perú tienen un derecho de vía de 20 metros a cada lado, desde el eje de los rieles, que debe permanecer libre. Sin embargo, la realidad es que a lo largo de Lima y Callao, numerosas viviendas, muchas informales, y comercios se han instalado a escasos centímetros de la vía férrea. Barrios enteros, como el asentamiento Gambetta Alta, Callao o la zona de Cárcamo, en Cercado de Lima, han crecido pegados a la línea sin títulos de propiedad y vulnerando esa franja intangible. Para poner en marcha el tren, será imperativo recuperar esos terrenos invadidos, lo que implica procesos de desalojo o expropiación. Este es un obstáculo legal y social enorme. Se estima que tan solo en Gambetta Alta unas 30 familias perderían sus viviendas debido al tren. El especialista Juan Magaña advierte que liberar la faja del dominio puede tomar varios años y suele ser lo que más retrasa proyectos ferroviarios, más que la construcción en sí. De hecho, en la experiencia de la línea 2 del Metro de Lima, la adquisición y liberación de terrenos fue el factor que dilató el cronograma. A esto se suman otros trámites legales, modificación de la concesión. La vía está actualmente concesionaria a Ferrovía Central Andina para transporte de carga ocasional servicio turístico. Para habilitar un servicio regular de pasajeros Lima-Chosica es necesario firmar una adenda al contrato de concesión con la concesionaria a Ferrovía Central Andina, redefiniendo obligaciones y eventualmente plazos.
En marzo de 2025, la concesionaria presentó al MTC un proyecto de adenda número 10 para permitir este transporte de pasajeros en el tramo Lima-Ricardo Palma. Dicha propuesta incluía solo el uso de parte del material rodante donado, 7 locomotoras y 29 vagones, y no contemplaba aún la construcción de una segunda vía. Aunque Proinversión y el MTC estaban trabajando en un acuerdo formal con la concesionaria, para julio de 2025 aún no se había firmado la adenda. Sin un contrato vigente que ampare la operación de pasajeros, legalmente no se puede iniciar el servicio. Además, el organismo regulador OSITRAN advirtió que no podría fiscalizar los trenes donados mientras no formen parte de un contrato de concesión reconocido, creando un vacío de supervisión legal. También existen otras aristas sociales a considerar. Los actuales transportistas de Lima Este, por ejemplo, las empresas de buses conocidas como chosicanos, podrían ver amenazado su ingreso durante las horas pico en que funcione el tren. Si bien el servicio ferroviario será limitado inicialmente, es posible que estos gremios de transporte ejerzan presión o lobby en contra, percibiendo riesgo a su negocio. Por otro lado, grupos ambientalistas han mostrado preocupación por el impacto de utilizar locomotoras diésel antiguas en zonas urbanas densas. Se ha difundido que estas máquinas emitirían contaminantes atmosféricos nocivos que afectarían la calidad del aire. Comunidades aledañas podrían oponerse al ruido y humo que generaría el tren, sobre todo si circula a pocos metros de sus casas. Por el momento no conocemos cuántos puentes o en qué partes del tramo se construirán viaductos elevados, pero el plan inicial del tren de cercanías Lima-Chosica, concebido alrededor de 2020, contemplaba aprovechar las vías del ferrocarril central. La ruta partirá desde el centro de Lima, Avenida Alfonso Ugarte, altura Puente del Ejército, y se extendería hacia el este a lo largo del valle del río Rímac hasta Ricardo Palma en la provincia de Huarochirí. El trazado completo del tren de cercanías abarcaría aproximadamente 46,2 kilómetros de longitud. Durante su recorrido, atravesaría diversos distritos de Lima Metropolitana, incluyendo Lima Cercado, El Agustino, Santa Anita, Ate, Chatlacayo y Lurigancho-Chosica, hasta adentrarse en Ricardo Palma, Huarochirí, en la región Lima. Se habían proyectado 4 estaciones principales a lo largo de la línea: Alfonso Ugarte y Abancay en el Cercado de Lima, Huaycán en Ate y La Florida en Lurigancho-Chosica. Adicionalmente, habría 14 paraderos intermedios para pasajeros, distribuidos estratégicamente en puntos urbanos y suburbanos de Lima Este. Entre estos paraderos figuraban, por ejemplo, Presbítero Maestro, Cercado de Lima, José Carlos Mariátegui en El Agustino, Chatlacayo, Chosica y finalmente Ricardo Palma, Huarochirí. El concepto de interior contemplaba una estación elevada del proyecto Lima-Chosica con boletería, señalética y acceso verticales. Las estaciones en el proyecto Lima-Chosica se diseñaron con un enfoque moderno, funcional y modular, adaptado a las limitaciones del entorno. Dado que la vía férrea existente cruza zonas urbanas estrechas, se optó por estaciones de andenes laterales y estructuras elevadas compactas, minimizando el ancho requerido. Cada estación consistiría esencialmente en andenes a nivel de la vía, lo suficientemente altos para un abordaje cómodo de los trenes de pasajeros, y una estructura superior en forma de volumen alargado con leve curvatura que cubriría los andenes. A esta nave elevada se accedería mediante pasarelas peatonales transversales por encima de las vías, conectadas a núcleos verticales con escaleras y ascensores en los extremos o laterales. Este esquema permitiría salvar el poco espacio disponible a los lados de la línea férrea, concentrando las instalaciones de la estación sobre la propia traza ferroviaria. ¿Qué le parece toda esta llegada de los trenes? Muy bonita, he dejado mi cocina para venir a ver y tomar fotos. Claro, más de un... Sí, me ha hecho recordar a los años 50, cuando en el Callao pasaba el tranvía que te llevaba hasta Barranco. Yo soy de esos años. Ay, mire, El Callao, el Hotel Bolívar, todo eso era tranvía antiguamente. El proyecto del tren de cercanías Lima-Chosica fue concebido con un enfoque intermodal, buscando integrarse con el resto del sistema de transporte masivo de Lima Metropolitana. Desde su planificación inicial en 2021, se propusieron estaciones estratégicas para facilitar el transbordo con las líneas existentes o proyectadas del Metro de Lima, excepto la línea 5, y el sistema de buses del Metropolitano.
Esta integración tenía como objetivo mejorar la conectividad del transporte público y ofrecer rutas más eficientes a los usuarios, aprovechando la cercanía del trazado ferroviario con estaciones clave. Entre las conexiones más relevantes destacaron la estación Martinete con la línea 1 y el paradero Vitarte con la línea 2, aunque esta última no contará con conexión física directa, sino proximidad para facilitar el transbordo. También se previeron posibles enlaces con las futuras líneas 3, 4 del metro, especialmente en zonas como el Cercado de Lima y el Callao. Además, el tren tendría integración con el metropolitano en las estaciones Alfonso Ugarte y Caquetá, lo que permitiría a los usuarios acceder fácilmente a buses que conectan con el centro y norte de la ciudad. En conjunto, estas conexiones garantizarían que el tren de cercanías funcione como una pieza clave dentro de una red de transporte público más amplia y coordinada. Esto permitiría, por ejemplo, que un pasajero que parta desde Chosica pueda conectar con el metro hacia el sur o con el metropolitano hacia el norte, sin depender de transporte informal, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando rutas actuales. La donación desde California consiste en 19 locomotoras diésel eléctricas modelo EMD F40PH2, fabricadas entre 1985 y 1987, y 90 coches de 2 niveles tipo Gallery de acero inoxidable. Estas unidades, provenientes del sistema Caltrain de San Francisco, tienen casi 40 años de antigüedad, pues fueron retiradas del servicio en Estados Unidos tras la electrificación de Caltrain debido a su edad y alta emisión de contaminantes. Según las autoridades limeñas, todo el material rodante llegó en perfecto estado operativo, tras recibir un mantenimiento mayor, overhaul, antes de su envío. El alcalde Rafael López Aliaga afirmó durante la inspección técnica en Estados Unidos que toda la maquinaria se encuentra en óptimas condiciones y lista para operar. Incluso se destacó que estos trenes funcionaban hasta hace poco en California y cuentan con aire acondicionado, asientos ergonómicos, baños y zonas para equipaje. Sin embargo, organismos de control y expertos han puesto en duda este panorama optimista. La Contraloría General, tras una primera inspección en Lima, advirtió inconsistencias en las fechas de mantenimiento. Las placas de varios coches indican que el último overhaul fue en 2002, pese a que la municipalidad asegura que se realizó en 2020. Es decir, podrían llevar 20 años sin una renovación profunda algunos trenes, lo que genera incertidumbre sobre su estado real. Más allá de lo mecánico y frente a las críticas por la contaminación que generarían estos trenes diésel, el alcalde de Lima anunció una sorpresiva iniciativa: convertir las locomotoras para que en lugar de diésel usen gas natural u otro combustible menos contaminante. López Aliaga planteó esta conversión a GNV con la promesa de un funcionamiento más limpio y económico. De hecho, la propia municipalidad reconoció que adaptar los motores a gas podría retrasar aún más el inicio del servicio, dado que implicaría modificaciones importantes en las locomotoras. Actualmente, las máquinas están configuradas para diésel, por lo que habría que instalar kits de conversión o rehacer motores, así como tanques de almacenamiento de gas a alta presión en las locomotoras. Otro inconveniente es la adaptación del diseño interior y funcional de los coches. Los vagones Caltrain fueron concebidos para un servicio suburbano regional, con trayectos largos, todos los pasajeros sentados. Cada coche binivel tiene 90 asientos de tela o cuero distribuidos entre 2 pisos, en configuración de fila doble, en el nivel inferior y asientos individuales alineados en el superior. Esta disposición ofrece comodidad en viajes de 1 hora o más, pero no es óptima para un sistema de cercanías urbano, donde se espera gran volumen de pasajeros viajando tramos cortos. Por ejemplo, en los coches donados, el espacio entre asientos es estrecho, sin áreas para pasajeros de pie o con bultos. Una persona alta puede golpear el techo al pararse debido a la baja altura entre pisos. Las escaleras internas que conectan niveles son angostas, hay que subir de costado, lo cual dificultaría una evacuación rápida en caso de emergencias con el coche lleno. Todos estos aspectos motivan una remodelación profunda del interior para asemejarlos al esquema de los trenes metropolitanos de Lima.
Las autoridades han propuesto reconfigurar los coches eliminando una parte significativa de los asientos a fin de aumentar la capacidad de pasajeros de pie. Si bien no se ha publicado aún un plano definitivo, la idea general es reducir la densidad de asientos al estilo del metro de Lima, es decir, conservar solo asientos longitudinales a lo largo de las paredes o algunos asientos plegables y liberar espacio central para que más gente vaya de pie cómodamente, sujetándose de pasamanos y agarraderas. Actualmente, con 90 asientos fijos, el coche tiene poca área libre. En cambio, los trenes de línea 1 del metro tienen muchos menos asientos y amplios pasillos, permitiendo transportar hasta 200 pasajeros por coche, entre sentados y de pie. En esa línea, técnicos de la Municipalidad de Lima evalúan retirar bloques de butacas, especialmente del nivel inferior, para crear zonas amplias tipo vagón-salón, similares a los de un metro, donde entren más personas en horas pico. Esta intervención también ayudaría a resolver el problema de espacios reducidos, que reportó la prensa. Por ejemplo, actualmente no hay lugar adecuado para maletas o coches de bebé, algo crítico para un tren urbano. Con menos asientos se podrían destinar rincones para sillas de ruedas, equipajes o simplemente para que la gente se ubique de pie en obstáculos. En términos simples, el tren Lima-Chosica no es un antojo nostálgico ni un experimento improvisado, sino una respuesta urgente y estratégica ante el colapso del sistema de transporte en Lima. La situación es alarmante. Solo en 2023 se registraron 41.627 accidentes de tránsito, un 10,2% más que el año anterior. Y Lima ya se ubica entre las 5 ciudades más congestionadas del planeta, con 157 horas perdidas al año por persona en el tráfico. En este contexto, el reciente y trágico accidente en la avenida Alfonso Ugarte, donde una cúster informal de la empresa Anconero invadió el carril del Metropolitano, causando 3 muertos y 27 heridos, expone con brutal claridad el precio que pagamos por no contar con alternativas seguras. Ante este panorama, implementar un tren de cercanías moderno, aunque sea con material rodante reacondicionado, no es un lujo ni una utopía, es una necesidad crítica. Es apostar por un transporte más seguro, eficiente y digno, capaz de descongestionar la carretera central y de evitar más muertes prevenibles. Lamentablemente, algunos sectores han preferido ridiculizar el proyecto tildándolo de tren chatarra, sin atender la dimensión del problema ni las soluciones reales disponibles. Sí, las locomotoras y vagones donados tienen años de uso, pero no son residuos obsoletos, son unidades de acero inoxidable aún robustas con cabinas climatizadas, asientos ergonómicos y aptas para trayectos largos. Lo más importante es que llegaron a costo casi cero, y en un país donde cada sol cuenta, eso importa. En vez de esperar 10 años para licitar trenes nuevos, como pasó con otras líneas de metro, estos trenes reacondicionados podrían operar en el corto plazo, aliviar la presión actual y servir de base para un sistema ferroviario moderno y escalable. Rechazar la iniciativa simplemente porque no se estrenará con trenes 0 kilómetros revela una mirada elitista y desconectada de la urgencia popular. En una ciudad donde más del 30% de la población depende de combis y cústers informales, lo irresponsable no es usar trenes usados, sino no hacer nada. El tren de cercanías Lima-Chosica representa en esencia un paso audaz hacia la ciudad del futuro. No es simplemente una obra de transporte, es una herramienta de integración territorial, justicia social y modernización real para Lima Este. Este proyecto permitiría conectar zonas postergadas mediante un sistema masivo, seguro y eficiente, que complemente al metro y al metropolitano y alivie la saturación crónica de nuevas vías. Sí, existen desafíos técnicos y legales, doble vía, señalización, pasos elevados, expropiaciones, pero ninguno es insalvable si hay voluntad política y visión compartida. El respaldo del Colegio de Ingenieros refuerza que esta iniciativa tiene sustento técnico, no es una improvisación. En lugar de burlarse del tren improvisado o levantar muros políticos, los esfuerzos deben centrarse en materializarlo, afinar detalles, asegurar financiamiento y ejecutar las obras. Cada mes perdido es más tráfico, más contaminación, más muertes evitables. Apostar por este tren no es solo implementar un servicio ferroviario, es construir una infraestructura estructural, una base que quedará. Y si dentro de unos años los trenes actuales no bastan o llegan al fin de su vida útil, reemplazarlos será sencillo. La vía, las estaciones, los viaductos y los puentes seguirán allí. Lo importante es empezar, lo imprescindible es no seguir esperando. Para terminar, para cerrar lo del tren. ¿Cómo no? Yo no sé por qué tenemos que inaugurar un tren de hace 40 años, cuando lo que tendríamos que hacer es, por supuesto, que hacer trenes, pero trenes modernos, con procedimientos expeditivos, porque es urgente
resolver los problemas de infraestructura en el Perú. Te doy la noticia. Estoy coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas porque también, así como el tren de Lima, Ica, Lima, Barranca, Lima, Bancay, también vamos nosotros a poner en marcha nuestro proyecto de trenes de cercanía. Modernos. Que incluye Lima Chosica. Que incluye Lima Chosica. Y no de 40 años, no, sino nuevecitos. Esos trenes de 40 años que han sido descartados en Estados Unidos y los de 60 años que se usan en el Cusco también seguramente van a ser descartados.